domingo pasado nuestro pastor decía que era difícil hablar acerca de la cruz de Cristo. Y de verdad, hermanos, que es difícil. Hay muchos misterios en la cruz de Cristo y el amor del Señor derramado en la cruz de Cristo a uno lo conmueve profundamente y tiene que rogarle al Señor por mucho dominio propio, por mucha templanza, porque ver a nuestro Señor Jesucristo clavado a la cruz estremece nuestro ser, estremece nuestra conciencia. La predicación de hoy la he titulado El amor lo sostuvo en la cruz. Han transcurrido, hermanos, alrededor de 6 horas que el Señor Jesucristo está clavado en el madero de la cruz. Y el testimonio de Juan nos hace testigos de sus sufrimientos y de lo despiadados que fueron con él tanto sus acusadores como los ejecutores de tan horrendos flagelos a los que nuestro Señor fue sometido. Este relato también, hermanos, nos dice que la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo para nosotros no es un evento más en la historia. Para nosotros es el acontecimiento más importante en toda la historia de la humanidad. Y para nosotros los cristianos es el fundamento de nuestra fe. Al mirar por la fe el Calvario de la cruz, debemos meditar, hermanos, en este acontecimiento y meditar en lo que dice la palabra de Dios. El Padre Eterno no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Lo declaró legalmente culpable, enviándolo a morir en la cruz. El justo muere por los injustos. Esto apenas, hermanos, apenas podemos comprenderlo, pero debiera estremecernos, como dije recién, en lo más profundo de nuestro ser, al saber que Él cargó nuestros pecados, nuestra culpa, y escucha, hermano, Él lo hizo con agrado. Él sufrió la cruz, derramó su preciosa sangre para quitar nuestro pecado y lo hizo con agrado. Esa clase de amor, hermanos, esa clase de amor incomprensible para la mente humana debe inspirar en nosotros gratitud eterna por lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y debe inspirar en nosotros también un deseo ferviente para que podamos vivir para su gloria. Consumado es. Jesús ha entregado su espíritu. Yace inerte en la cruz. Como está escrito en el capítulo 8 de este mismo evangelio, Él puso su vida. Nadie le quitó la vida. Él tenía el poder y autoridad para entregar su vida y para volverla a tomar. Este es el momento, hermanos. Estamos en el momento de la cruz donde Él ha consumado su obra redentora. Y esta porción del texto sagrado, hermanos, del relato de la muerte de Jesús, a nosotros nos sigue mostrando también la bajeza del ser humano cuando es gobernado por el odio y el pecado. Los judíos, si ustedes pusieron atención a la lectura, los judíos, en una muestra de hipocresía brutal, pidieron a Pilato bajar los cuerpos de los maderos de los hombres que habían sido crucificados y quebrar sus piernas para apurar su muerte y quitarlos de allí, porque no debían permanecer crucificados cuando llegara el Shabbat, que ellos celebraban desde la puesta del sol del día viernes hasta la puesta del sol del día sábado. Eso desde el punto de vista de la ley les traía problemas a ellos. Y en el afán
y con el fin de ser estrictos en las observancias de la ley, según Deuteronomio, capítulo 21, versos 22 y 23, los ejecutados estaban bajo la maldición de Dios y sus cuerpos debían ser enterrados antes del anochecer para no contaminar o profanar la tierra. Pero estos hombres acababan de crucificar al autor de la vida, al autor de la ley. ¿Y quién fue el cumplimiento perfecto y absoluto de la ley? Ellos, estos hombres, las criaturas, habían crucificado al Creador, pero estaban preocupados. Ellos estaban preocupados de no profanar la tierra. Bien dijo Jesús que estos hombres se mostraban justos ante los demás, pero estaban llenos de hipocresía, llenos de iniquidad, y practicaban el legalismo, con el cual, como dijo el Señor, colaban el mosquito y se tragaban el camello. Por eso que el Señor les dijo un día, ¿cómo escaparán del infierno? Estos hombres, al crucificar a Jesús, habían sobrepasado todo límite, se habían profanado a sí mismos al crucificar al Santo Hijo de Dios. Pero quiero detenerme un momento en el versículo 35. Juan dice en el versículo 35, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Juan dice aquí que él vio algo. Él vio algo y quería dejar un testimonio verdadero. Él sabe que dice verdad, dice el versículo 35, con un fin, para que nosotros también creamos. Y Juan, en el capítulo 20 de este mismo evangelio, en el versículo 31 dice que estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida eterna. Entonces el comentario en el versículo 35 es debido a lo que relata Juan desde el versículo 32 al versículo 34. Es parte importante, hermanos, es parte importante del fundamento de nuestra fe conocer los datos históricos, conocer los acontecimientos, qué pasó. Preguntémonos entonces, ¿por qué esta preocupación de Juan? De escribir, es como un paréntesis, no está entre paréntesis, pero es como un paréntesis dentro de lo que él viene relatando. Porque Juan podría haber continuado relatando que los soldados romanos le quebraron las piernas a los dos hombres que habían sido crucificados junto a Jesús, y que cuando llegaron y vieron a Jesús ya muerto, atravesaron su cuerpo con una lanza y al instante del cuerpo de Jesús brotó sangre y agua. Podía haber continuado explicando que estas cosas habían sucedido para que se cumplieran las Escrituras y así continuar con el relato. Pero Juan algo nos quiere decir al incluir lo que manifiesta en el versículo 35. Como contexto, Juan escribió este evangelio cuando vivía en Éfeso y ya era de avanzada edad. Y lo escribió principalmente para manifestarles a sus lectores la verdadera identidad de Jesús como el Dios hombre, cuya naturaleza divina y humana estaban perfectamente unidas en la persona de Jesús. Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios. Y gran parte del Nuevo Testamento se dedica a combatir la mentira que Jesús no fue verdaderamente humano. Y Juan era testigo ya de esas herejías que estaban surgiendo. Ya había corrientes de pensamiento que encontraban absurda la idea de Dios hecho hombre. El apóstol Pablo
también rechaza esos argumentos herejes y nos dice la carta a los Colosenses que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es en este contexto que Juan en su Evangelio nos dice que Jesús es verdaderamente Dios y también verdaderamente hombre. El Logos estaba con Dios, era Dios, se hizo ser humano y habitó en medio de los hombres. Por eso dice en el versículo 35, lo voy a parafrasear, yo fui testigo, está diciendo Juan. Yo estuve a los pies de la cruz. Y yo sé lo que andan hablando algunos que eran de nosotros, pero salieron de nosotros. Hermanos, que no le vengan con cuentos, está diciendo Juan. Yo digo la verdad, yo estuve ahí. Jesús es el Cristo, el unigénito Hijo de Dios. Y Él expiró en la cruz. Y antes de bajarlo de la cruz, le abrieron el costado de su cuerpo con una lanza. Hermanos, nosotros sabemos quién es mentiroso y homicida desde el principio. El enemigo, el diablo, siempre ha querido, mediante mentiras, doctrina de demonios, filosofías, como decía el apóstol Pablo, y huecas sutilezas, disfrazado de ángel de luz, torcer el evangelio, poner en duda la palabra de Dios y hacer todo lo posible para quitarle la divinidad a Jesús. Y también ha querido, mediante mentiras, poner en duda y quitarle su muerte a Jesús. ¿Para qué? Para que Él no pueda resucitar. Y esto es desde el principio. Ese es el objetivo del enemigo, torcer el evangelio y engañar a los incautos. En épocas más recientes, por ejemplo, para la teología liberal, para el gnosticismo, el escepticismo, todo lo sobrenatural de Jesús es mitología. Son narraciones, dicen, producto de experiencias religiosas de esos hombres que ya no tienen nada que ver con las personas que viven en estos tiempos, en la actualidad. Y tan lejos llegaron que niegan la resurrección, porque afirman que Jesús no murió. Afirman que el cuerpo de Jesús no fue físico, que el Espíritu Santo descendió en el bautismo sobre Jesús, pero lo dejó antes de la crucifixión, que Jesús solo se desmayó, que Él estuvo en coma, que lo bajaron de la cruz vivo. Y proponen teorías absurdas, teorías ridículas, como por ejemplo decir que la lanza con la que abrieron el costado de Jesús sirvió para poder descomprimir los pulmones y así Él pudiera seguir respirando y no morir. Hermano, cuando tú escuches argumentos como estos, debes tener conciencia de que estás escuchando la voz del diablo en boca de hombres impíos que pretenden por medio de mentiras, porque eso es lo que son, mentiras, destruir la verdad de la deidad y humanidad de Jesús. Y también la expiación, porque Jesús debía ser verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, sufrir físicamente, ser real, para poder ser el sacrificio sustitutivo y aceptable por el pecado. Por eso, hermanos, la única forma que tenemos nosotros de resistir al diablo y sus perversos argumentos es con la palabra de Dios. Juan, en su segunda carta, dice que el que niega que Jesucristo vino en carne es anticristo. Por eso Juan nos dice aquí, y repito de nuevo, yo fui testigo ocular, dice Juan. Y él nos deja estos relatos históricos y fidedignos, inspirados por el Espíritu Santo del Señor, para decirnos a nosotros que la Biblia dice la verdad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vino a este mundo, vivió en este mundo y murió, pagó por nuestros pecados en la cruz, fue sepultado, no vio corrupción y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y hoy está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, gobernando e intercediendo por nosotros. Y digno es de recibir toda honra y toda la gloria por todos los siglos. Amén.
la vida, obra, muerte y resurrección de Jesús, narrada en el texto sagrado, también la encontramos profetizada en el Antiguo Testamento. Por parte baja, siendo conservadores, dicen algunos eruditos bíblicos, Jesús cumplió con al menos 300 profecías del Antiguo Testamento. Y también la vida y obra de Jesús la encontramos en muchos relatos y personajes de la Biblia, que son tipos de Jesús. Aquí Juan, en este relato que hemos leído, nos está hablando de dos cumplimientos de las Escrituras. Entre paréntesis, muchas de las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en Jesús en el lapso de tiempo, desde la oración en el huerto de Getsemaní hasta su resurrección. Voy a unir el versículo 33 con el versículo 36. El versículo 33 dice: Mas, cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y el versículo 36 dice: Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Juan nos dice que a Jesús no le fueron quebradas sus piernas para que se cumplieran las Escrituras. Por lo tanto, hermanos, este hecho y otros hechos acontecidos con Jesús no son fortuitos, no son casualidad, no son accidentales. No es un accidente que los soldados, al verlo muerto, no le quebraron las piernas. Juan dice que esto fue para que se cumplieran las Escrituras. Salmo 34, versículo 20. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. Y esto fue escrito, hermanos, siglos antes de la muerte de Jesús. También tenemos otro significado o tipología con el Cordero Pascual. Éxodos, capítulo 12, versículo 46. Ni quebraréis ninguno de sus huesos. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue crucificado el día de la Pascua. Juan, al relatar que ninguno de sus huesos fue quebrantado, nos confirma que Jesús es el Cordero Pascual, sin mancha ni defecto alguno, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y así tenía que ser. Estas observaciones que hace Juan en su relato de la crucifixión, a nosotros nos muestra el riguroso cumplimiento del plan redentor de Dios por medio de Jesucristo. No hay cabos sueltos aquí. Todo fue diseñado perfectamente por Dios en la eternidad. Otro aspecto que debemos considerar del cumplimiento de las profecías es la inmutabilidad de Dios. Sus profecías, hermanos, son verdaderas, son infalibles. Lo que Dios decretó desde el principio se cumplirá. Y nada ni nadie puede frustrar el decreto de Dios. Nada ni nadie puede frustrar que se cumpla la voluntad de Dios. Sustento bíblico para lo que acabo de decir. Isaías, capítulo 14, versículo 24. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Y el libro de Números, capítulo 23, versículo 19, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Hermanos, qué privilegio tenemos nosotros de ser hijos de Dios. Podemos estar completamente seguros en las manos de nuestro Señor. Aferrados a sus promesas, nosotros no daremos pasos en falso. Si existen personas, hermanos, que caminen seguros por esta vida, esas personas deben ser los cristianos, los verdaderos discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque confían en la palabra de Dios, porque Él la cumplirá. Lo que Él decretó antes de los tiempos de los siglos se cumplirá. Jesús vino a este mundo para cumplir el decreto de Dios. Vivió, murió y resucitó
de acuerdo al decreto de Dios, y volverá pronto por nosotros, por su iglesia, porque así lo ha decretado Dios. La palabra de Dios así lo dice. Un día, hermano, tú resucitarás, porque Dios así lo ha dicho. Así ha dicho su palabra. Tu cuerpo un día será transformado en un abrir y cerrar de ojos, porque la palabra de Dios así lo dice. Puedes vivir confiado, porque Él cumple su palabra. Dios decretó que tú serías su hijo y que Él enviaría a su Hijo unigénito para rescatarte del pecado y la muerte y darte vida eterna. Y lo cumplió. Graba, hermano, en tu mente y en tu corazón sus palabras. Él nunca te dejará, ni te desamparará, porque está escrito y Él cumple su palabra. Voy a unir el versículo 34 con el versículo 37. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Charles Spurgeon reflexionaba acerca de estos versículos, meditaba en ellos, y él dice que a nosotros nos debe surgir inmediatamente una pregunta de sentido común como cristianos. ¿No fue suficiente todo el castigo? ¿No fueron suficientes los azotes, los golpes, la corona de espinas, que atravesaran sus manos y sus pies con clavos, que viéndolo ya muerto, abrieron su costado con una lanza y reventaron su corazón? Esta es, hermanos, la crueldad e injusticia del mundo, de los hombres, en su mayor expresión. Mirarán al que traspasaron. Juan está aludiendo al profeta Zacarías en su libro, capítulo 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Es Dios quien está hablando aquí. Y Él dice: me mirarán a mí. Es Dios que están hablando. Me mirarán a mí, a quien traspasaron. Pero nosotros, ¿a quién miramos en la cruz? Nosotros en la cruz miramos a Jesús. Por lo tanto, esto nos dice a nosotros que Jesús es Dios. Hay muchas personas que dicen que Jesús nunca dijo que era Dios en las Escrituras y tratan de atacar el Evangelio porque Jesús nunca dijo que Él era Dios. Pero hay tantas evidencias en la Biblia que esas personas hablan por ignorancia, porque en la Biblia hay tantas evidencias que Jesús es Dios. Y esta es una de ellas. Mirarán a mí, a quien traspasaron. Y era Dios hablando en boca de Zacarías. Y hoy nosotros vemos a Jesús en la cruz, que fue traspasado. Jesús es Dios. Pues esto nos dice a nosotros que Jesús es Dios. Y el llanto, dice, será como por hijo unigénito. La conexión que hace aquí Zacarías es sin duda alguna con Jesús, el unigénito Hijo de Dios. Y para poder mirarlo, el texto dice que el Señor derrama espíritu de gracia y oración. Cuando el Señor derrama espíritu de gracia y oración, es que nosotros podemos abrir nuestros ojos y podemos mirar al Señor, creador de todas las cosas, crucificado. Cuando el Señor derrama espíritu de gracia sobre nosotros y oración, nosotros podemos ver el sacrificio de Jesús y entonces, como hombres y como mujeres, nosotros podemos ir en llanto y en humildad y rogar perdón a nuestro Señor. Por eso que la palabra dice que todos los hombres, mujeres de toda tribu, pueblo y lengua, incluidos, porque en el contexto de Zacarías tenemos que mencionar esto, incluidos los israelitas que abrazan el cristianismo, que vienen y conforman la iglesia,
también derraman su alma a los pies de la cruz y miran a quien traspasaron. Fue herido por nuestros pecados. Entonces en ese momento se cumple la palabra en nosotros, se cumple la profecía. Nuestros ojos fueron abiertos, nuestro entendimiento ha sido iluminado y comprendemos que Él fue herido por mis pecados. El texto dice, más el herido fue por nuestras transgresiones. Pero yo te invito a que cuando tú leas eso, cambia el nuestras y dilo, más el herido fue por mis transgresiones, molido por mis iniquidades. Y entonces hemos llorado al saber que Jesús bebió la amarga copa que debíamos haber bebido nosotros. Y en ese momento hemos pedido perdón y misericordia. Y lo maravilloso que ocurre, que nuestro Señor ese llanto lo transforma en gozo. Porque al saber la magnitud de la bendición que el sacrificio de Jesús ha derramado en nosotros, eso nos trae un gozo profundo a nuestro corazón. Sin embargo, habrán otros que muy tarde verán a quien traspasaron y llorarán y clamarán misericordia. Gentiles de toda tribu, pueblo y lengua. Y también parte de la nación de Israel, que nunca consideraron a Jesús y su sacrificio, que nunca lo miraron a Él traspasado. Y hasta hoy blasfeman el nombre de Jesús. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. En otros términos, no todos los israelitas son hijos de Dios. O no todos los de la nación de Israel son parte del Israel espiritual, de Dios, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 9. Y Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Por eso digo que algunos mirarán y clamarán misericordia, pero será muy tarde. Juan hace una conexión en su Evangelio, capítulo 19, con Zacarías, capítulo 12. Pero también Juan en Apocalipsis vuelve a hacer otra conexión. En Apocalipsis, capítulo 1, verso 7. Aquí ya Juan está hablando de la segunda venida de Cristo. Y él dice, inspirado por el Espíritu Santo del Señor, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y escuchen esto. Y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, harán lamentación por él. Esa lamentación ya será muy triste para estas personas, porque lo están haciendo cuando el Señor ya venga en gloria. Pero nosotros, hermanos, si hemos venido a la cruz y hemos llorado al ver a nuestro Señor muriendo en la cruz por causa de nuestro pecado, y hemos pedido perdón y hemos recibido ese perdón por la fe, y hemos recibido la gracia maravillosa derramada sobre nuestras vidas, entonces, para nosotros cuando el Señor venga en gloria y majestad, nosotros lo recibiremos con júbilo, lo recibiremos con gozo. Gracias tenemos que dar al Señor, porque nosotros, hermanos, no estaremos entre los que se lamentarán cuando Jesús venga en gloria y majestad. Seremos parte de la iglesia de Él, que lo estaremos esperando con júbilo y con gozo. Y rogamos al Señor que Él venga pronto y que nunca tengamos su venida por tardanza. Quiero, una vez expuesto esto, llevarlos a las siguientes reflexiones, porque estamos en el momento en que la cruz de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo ha terminado. Él yace inerte en la cruz. Él ha entregado su espíritu. Él ya dijo las palabras, consumado es. La obra redentora de nuestro Señor Jesucristo ha concluido. Por lo tanto, al cerrar este pasaje, debemos meditar en lo siguiente, y a estas reflexiones quiero llevarlos. En nuestra vida cristiana, hermanos, debemos siempre mantenernos cerca de la cruz. Siempre debemos mantenernos cerca de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando nosotros nos alejamos de la cruz, de nuestro Señor, nuestro amor por Él
comienza a enfriarse. Si nos alejamos de su cruz, también nos alejamos de su resurrección y también nos estamos alejando de todo el cumplimiento de sus promesas. Por eso, hermano, hermana, te hago la siguiente pregunta, preguntas que yo ya me he hecho a mí mismo. ¿Cuán cerca estás de la cruz de Cristo, hermano? ¿Te conmueve y es sacudida tu conciencia cuando meditas en lo que Él hizo por ti? ¿O tu forma de vivir el cristianismo, la cruz de Cristo, se ha transformado solo en un relato más de las Escrituras, que incluso casi lo sabemos de memoria, pero ya no meditas en Él? ¿Ha dejado de ser para ti motivo de quebrantamiento? Piensa en estas preguntas que he hecho. Muchas veces nosotros oramos y rogamos al Señor que nos muestre su gloria. Y decimos que nos muestre su gloria para nosotros poder vivir para su gloria. Y cuando hablamos de la gloria del Señor, lo primero que se viene a nuestras mentes son las proezas del Señor en el Antiguo Testamento, relatadas en el Antiguo Testamento. O también se vienen a nuestras mentes los prodigios y milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo cuando Él vivió su ministerio aquí en la tierra. O también se nos viene a la mente a los apóstoles investidos de poder. Y nos cuesta comprender, hermanos, que Dios nos está mostrando su gloria por medio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, cuando nosotros comenzamos a comprender que Dios transformó el lugar de sacrificio más horrendo donde Cristo expiró, y empezamos a comprender que es la manifestación de amor, gracia y misericordia más excelsa y sublime que los hombres puedan contemplar, entonces hemos comenzado a ver la gloria de Dios. Cuando nuestros ojos son abiertos para que contemplemos la gloria de Dios en Cristo crucificado, entonces somos testigos de su magnificencia. Somos testigos de la hermosura de nuestro Señor y de la grandeza de todos sus atributos y de toda su perfección. Por eso que lo hacen digno de nuestra adoración y de nuestra alabanza. Entonces recién nosotros ahí podemos comenzar a vivir para su gloria. Por consiguiente, hermanos, si tu vida cristiana no muestra compromiso con el Evangelio, es porque no has visto la gloria de Dios en la cruz de Cristo. Su amor, su gracia, su misericordia no pasa de ser solo un concepto que no ha transformado tu vida. Porque es la cruz, hermanos, la cruz de Cristo, la que hace nuestras vidas diferentes de los que no son seguidores de Cristo. Y si esa diferencia no es marcada en nuestra vida, quiere decir que aún no hemos mirado al que traspasaron, aún no hemos mirado realmente al Señor crucificado. Si tu vida de fe no te lleva a mirar continuamente la cruz, tu vida de fe será débil. O incluso no tendrás vida de fe. Porque para poner nuestra vista en lo eterno y sacar nuestra vista de aquí, de lo temporal, necesariamente debemos mirar continuamente a nuestro Redentor padeciendo la cruz. Es la cruz, hermanos, la cruz de Cristo que hace posible que el mundo y sus deseos que ofenden a Dios mueran para ti y que tú mueras para el mundo. Solo así tu vida, hermanos, será muy distinta a los que no son seguidores de Cristo. Podemos dejar de mirar a Cristo en la cruz. Podemos dejar de gozarnos en su resurrección. Y aunque parezca paradójico, aunque parezca contradictorio, esto puede pasar cuando perdemos el tiempo, hermanos, sumergidos en el estudio de la teología. Pero quiero que me entiendas. No estoy diciendo que estudiar teología es malo. Estoy diciendo que perdemos el tiempo sumergidos en la teología, en el estudio de la teología,
cuando ese estudio es carente de la urgencia de conocer a Dios. Buscamos el conocimiento teológico por el conocimiento teológico, y eso no alcanza para conocer a Dios. Entonces, estamos perdiendo el tiempo. Queremos saber, pero ese saber no apunta a la gloria de Dios. Se traduce en que buscamos conocimiento para nuestra propia alabanza. No estamos mirando al Señor, a quien traspasaron. Nos estamos mirando a nosotros mismos. Hermanos, nosotros nos dirigimos al cielo. Amén. Hermanos, nosotros nos dirigimos al cielo. Y esa afirmación solo la podemos hacer nosotros los cristianos. No hay otra religión en este mundo que le dé la seguridad a sus seguidores que van a poder ir al cielo. No pueden afirmar eso los seguidores de otras religiones, pero los seguidores de Cristo sí lo pueden afirmar. Y eso es posible, hermanos. Es posible porque Jesús lo hizo posible en la cruz. De hecho, Jesús hizo posible que hoy tú estés sentado en este lugar, escuchando la palabra del Señor. Si Jesús no lo hubiera hecho posible, nosotros todavía estaríamos en tinieblas, todavía estaríamos muertos en delitos y pecados, no estaríamos habitando en la luz de nuestro Señor. Él hizo posible que hoy nosotros estuviéramos aquí. Él hizo posible que nosotros tengamos acceso a su trono. Es por eso, hermanos, que nosotros afirmamos que solo hay uno digno de toda honra y de toda gloria: Jesús, nuestro Señor y Salvador. No podemos jactarnos de nada, hermanos. Cantábamos hace un momento unas hermosas alabanzas. No podemos jactarnos de nada, porque nosotros, tú, hermano, no vas al cielo porque eres extraordinariamente bueno, porque eres extraordinariamente brillante. De hecho, no eres bueno. De hecho, yo no soy bueno. Podemos llegar a ser extraordinariamente malos. De hecho, tú y yo, hermanos, deberíamos ir derechito al infierno. Nosotros no somos merecedores del cielo. Nosotros no tenemos mérito alguno para llegar al cielo. No tienes mérito tú, hermano, de estar aquí. Tú vas al cielo, hermano, porque Jesús es bueno, porque Él es lleno de gracia, porque Él es lleno de misericordia y porque Él no rechazó la cruz, abrazó esa cruz con amor, amor por ti, hermano. Por eso el apóstol Pablo decía: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Ese también debe ser nuestro sentir. No podemos jactarnos de nada, solo podemos gloriarnos en la cruz de Cristo, porque es por medio de ella que nosotros hoy podemos alabar su nombre y esperarlo venir desde el cielo por nosotros. Es la contemplación de la cruz de Cristo, hermanos, que nos hace humildes. Es la cruz de Cristo que nos hace huir del orgullo, de la soberbia y la vanidad. Es la cruz de Cristo, hermanos, que nos muestra lo pequeños que nosotros somos y que lo necesitamos a Él. Porque nosotros, hermanos, cuando venimos a la cruz de Cristo, nosotros no traemos nada para impresionar a Dios. Tú no lo puedes impresionar con nada. Ya dije recién, no eres merecedor del cielo. Con nada tú lo puedes impresionar a Él. Nosotros venimos con las manos vacías a su presencia. Cuando miramos a Jesús herido por nuestros pecados, vemos que no tenemos nada para ofrecerle. Lo único que traíamos era nuestra carga de pecado. Nuestras manos, dije, están vacías. Debemos mirar al que traspasaron. Debes mirar tú al que traspasaron para que tu vida sea transformada y comiences a ser fiel a Él. Si nosotros no miramos la cruz de Cristo, no seremos fieles a Él. Porque cuando miramos la cruz de Cristo vemos su gloria y vemos ese amor inexplicable que Él tuvo por nosotros. Hermanos, el relato de hoy, el texto sagrado que hemos leído,
nos muestra a Jesús inerte en la cruz. Ha entregado su espíritu y nuestra comprensión es limitada. Es el misterio de la cruz, hermanos, que nosotros no podemos comprender del todo, no podemos comprenderlo a cabalidad. Como dije al comienzo, Jesús bebió la amarga copa que debíamos beber nosotros. El Dios Santo quebrantó a su Hijo en agonía y su muerte terminó con el abismo que había entre los seres humanos y el Dios trascendente. Esa separación quedó en el pasado, ya no existe. Jesús, por medio de su sacrificio, es ahora el puente que nosotros tenemos, que nos permite cruzar ese abismo y poder llegar a la presencia del Padre. Yo no sé, hermanos, cómo terminar esta predicación. Realmente a mí me cuesta. Me cuesta porque no encuentro las palabras para poder glorificar al Señor después de que Él yace inerte en la cruz. Se me acaba el vocabulario. No tengo palabras para agradecer al Señor. No tengo palabras para manifestarle más honra y gloria a mi Señor. De verdad. Y anoté algo aquí y dije, hermanos, Jesucristo es incomparable. Nadie se puede comparar a Él, hermanos. A Él sea toda la honra, la gloria, por siempre y siempre. Antes de finalizar, quiero hacer un llamado para quien recién esté escuchando el mensaje del Evangelio. O tal vez lo has venido escuchando, pero aún te mantienes distante. Déjame decirte a ti que te es necesario urgentemente mirar al que traspasaron, a nuestro Señor Jesucristo, quien padeció la muerte en la cruz. Es solo si tú vas a esa cruz en arrepentimiento y fe que serás salvo y alcanzarás vida eterna. Tú debes poner en el centro de tu vida al único que tiene el derecho de estar en el centro de tu vida, al Señor de gloria, que te amó tanto que fue a la cruz y cargó el castigo y la vergüenza por tus pecados. Alguien dijo una vez que Jesús murió en la cruz no para que el Padre te amara. Jesús murió en la cruz porque el Padre te ama, hermano. Por eso que tú que estás escuchando y que no has venido a la cruz de Cristo, Jesús murió en la cruz porque el Padre te ama. No sigas siendo indiferente al amor de Jesucristo demostrado en la cruz. Porque tu rebeldía, con tu rebeldía y tu indiferencia, estás haciendo lo mismo que hizo el soldado romano. Estás clavando una lanza en el corazón de Jesús. Termino con unas palabras de Richard Sides, teólogo puritano del siglo XVII. El amor por ti sostuvo a Cristo en la cruz, no fueron los clavos.